es el tiempo de justificación. El ministerio de condenación pasó cuando él mató y puso fin a Satanás. Entonces ese ministerio de condenación, antes no había salvación. Los profetas venían anunciando la muerte de Satanás y la resurrección de Cristo. Entonces y medio tiempo es el tiempo de la ley. Entonces ahora escuchen bien, ¿no? Tiempo y medio tiempo. El primer tiempo era de la vieja creación de Satanás, de la incredulidad. Vuestro padre era el diablo. Por eso nosotros hacemos imagen y le adoramos a otro Dios. Y en esos tiempos era el reinado, el trono de Satanás, ahí estaba. Y después viene el medio tiempo, el tiempo de la ley. Y entonces ahí vio que va a ir anunciando ellos que Cristo va a venir, el tiempo de Cristo, el tiempo de justificación. Porque hay tiempo, dice, como dice en la Biblia, en Corintios, 2 de Corintios 3:9, el ministerio de condenación fue con gloria. Ellos se manifestaban en gran manera con los profetas, se manifestaba el Señor. No hable, cállate, escuche la palabra. El ministerio, el ministerio de condenación fue con gloria. ¿Por qué dice así? Fue con poder, porque se manifestaba el Señor con ellos. Vemos Elías, que es figura de los profetas, mató y vio que a 450 profetas, dice, de Baal, que hoy en día es lo hechicero. Y entonces, y mataba, se manifestaba con ello el poder de Dios. Por eso dice, el ministerio de condenación fue con gloria. En esos tiempos todavía no había salvación, no había perdón de pecado. Los profetas venían anunciando que va a venir Cristo a destruir el ministerio de condenación que ellos venían predicando. ¿Qué era el ministerio de condenación? Que los profetas y la ley venían anunciando que va a venir Cristo a morir, a matar a Satanás y a resucitar él. Esa resurrección que fe, gozo, paz, alegría, amor resucitó. Porque antes estaba muerto Cristo bajo la incredulidad, bajo Satanás, bajo el otro tiempo del ministerio de condenación. Cállate, habla, cállate y escucha la palabra, y deja de escuchar la palabra. Vamos a repetir la palabra de Dios para que podamos saber Dios. Cállate, mi amor. Vos sí. Ahora no. Bueno, vení entonces acá a hablar. Dice el espíritu de los profetas. En mi casa hoy. Me dice el espíritu de los profetas. Dice sujetado, dice uno a otro. Enséñeme bien. Y bueno, ¿y cómo voy a enseñar? Soy una abeja perdida. Bueno, entonces repita. Y bueno, dice la palabra. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar, ¿qué quiere decir? Desvío de fe. Y está diciendo a los judíos, ellos se desviaron de la fe. Cuando viene Cristo no conoció a su Mesías. Ellos venían anunciando que va a venir Cristo a poner su tiempo, su ministerio de justificación. Él se va a manifestar. Cuando resucitó se manifestó Él. Y es su tiempo ahí. Puso el fin de Satanás. El postrero tiempo, el fin de Satanás. Entonces, el fin del mundo que dice. Fin de Satanás. Ya nosotros hablamos muchas veces del mundo, que también quiere decir, si quiere ser amigo del mundo, no se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué es el mundo? Es Satanás, la incredulidad, pasiones, ese espíritu de droga, ese espíritu de vicio, de mala suerte, angustia, tristeza. Bueno, y dice acá, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Lo que apostató fue los judíos, porque ellos estaban creyendo que va a venir Cristo. Pero cuando vino Cristo,
ellos no creyeron a ese Mesías, a donde dice Juan, por eso Juan 9:20 tenga en la cabeza, Juan 10:33, fíjese, rápidamente. Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. Aquí le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Vemos ahí. Ellos lo que, y en el 10:33, los judíos dice, ellos vio que a lo que dice que era su Mesías, ellos lo que apostataron de la fe, desviaron de la fe. Ellos estaban esperando, anunciando que va a venir Cristo, y cuando vino no le conoció. Entonces ellos apostataron, se desviaron de la fe. Por eso no dice a los gentiles que se desviaron, porque con los gentiles vio que hasta Abraham nomás vio el Señor trato, y después ya con los judíos. Entonces el apostatar quiere decir desvío de la fe. Postrero tiempo quiere decir último tiempo, pero no es como piensa la gente que va a venir la segunda venida. Ese está diciendo los postreros tiempos, es cuando Cristo puso el último tiempo a Satanás, le destruyó. Y también dice, ahí también por los judíos, en Juan. Luego copió. Juan 10:33 de San Juan. Jesús entonces, al verla llorando, 10:33. le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los judíos le dicen, tú siendo hombre te haces Dios. No conoce al Mesías, a su Jesús que venía a manifestarse. Los judíos los que se apostataron, y entonces este último tiempo habla cuando Cristo puso fin a Satanás. El ministerio de condenación fue con gloria, se manifestó con ellos, pero ellos venían anunciando el ministerio de justificación, que se va a manifestar Cristo para justificar, para sacar la injusticia que era Satanás, estaba gobernando en esos tiempos. Bueno, y ahora dice, vemos, por la hipocresía de mentirosos, dice acá. Bueno, voy a seguir leyendo otra vez. Dice, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Por qué decía Dios espíritus engañadores? Ellos eran los falsos profetas, que decía que no era su Cristo, su Mesías. Entonces era espíritus engañadores. Ellos lo que son falsos profetas, anticristo era ellos. El anticristo era los mismos judíos, porque ellos, fariseos, lo que dice que no es Cristo lo que fue encarnado. ¿Qué dice ahí? Fíjese en 1 de Juan 4. ¿Quién es el anticristo? Ese está diciendo, cuando Cristo murió y resucitó, ahí puso el fin a Satanás, es el postrero tiempo. Tenemos que entender todo espiritualmente la palabra, y tenemos que limpiar mucha palabra tenemos que escuchar y pedir perdón de esa incredulidad, arrebato de palabra, arrebato de oración que no podemos escuchar. Somos rudos, ignorantes a la palabra, y no te toca la palabra, Señor, no me toca ni me interesa esta palabra saber. Perdóname, ese es Satanás. Pero el Señor ya destruyó el último tiempo, el tiempo de ministerio de condenación. Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Lo que dice
que Cristo no fue manifestado en carne. Ese de los fariseos dice que no era su Mesías. Eso usted ya puede predicar, Dios, solamente lo que ahora no puede tocar todavía, Dios, por ejemplo, el bautismo, Santa Cena, ayuno, así directamente, pero esto ya puede ir predicando a donde va para que sepa los dos tiempos. Vos también, Juan, puede predicar en tu iglesia esta cosa, para que, y todo nomás, Loida, Vicky, que está predicando ya puede predicar esto, ustedes mismos puede predicar que hay dos tiempos, pero el último tiempo, como dice que va a venir el Señor Jesús, es una equivocación de los hermanos. Es obvio que no entiende los postreros tiempos, el último tiempo. Ellos mandan, por ejemplo, que va a suceder esto. No, ya sucedió todo cuando Cristo vino a morir, a matar a Satanás y resucitar, sacar el ministerio de condenación. Por eso tiene que tener bien eso, por ejemplo, esos versículos. Vos también a tu mamá y a tu papá podés predicar. Por eso es bueno estas cosas, por ejemplo, predicarlo a ellos. Que hay dos ministerios y que este último tiempo que dice no es que va a suceder. En hebreo, presente, futuro y pasado quiere decir la misma cosa. Está hablando como futuro. Hace cuántos años que Timoteo que ya se escribió, como en el año que dice acá. Timoteo se escribió. Timoteo se escribió en el año 64 después de la muerte y la resurrección ya. Pasó todo y habla como futuro. Pero sabemos que en hebreo futuro también quiere decir la misma cosa. Habla de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces habla como futuro acá. Hace 64 años ya que murió y resucitó Cristo. Y el Viejo Testamento sepa que nunca puede hablar de la segunda venida, porque ni tampoco Cristo ni vino todavía. Él lo venía anunciando que va a venir Cristo a matar, a sacar el ministerio de condenación a Satanás, le va a destruir y va a resucitar. Entonces, amén. Y tiene que decir yo que explicar qué es Satanás. Chicos, dice la palabra de Dios, son espíritus engañadores ellos. Y así también si nosotros predicamos, Dios, por ejemplo, como que va a venir Cristo, tenemos ese espíritu engañador, somos también. Tenemos ese espíritu de fariseísmo. Ellos, por ejemplo, decían que no era su Mesías, ellos era el espíritu de anticristo. Entonces, ya los que se desviaron, se apostataron de la fe. Y ellos se hacían su propia doctrina que decía que se sentaba en el templo de Dios. Eso está ahí, vamos a ver. En vez de ahí anunciar que era su Mesías que vino, ellos invalidaban, hacían su propia doctrina, se hacía Dios, se hacía su propia doctrina los fariseos. Ellos lo que tienen espíritu de anticristo, porque ahí mismo dice, lo que dice que Cristo no fue que nos vino en carne, es el espíritu de anticristo. Anticristo es que desmiente la manifestación de Cristo. Y ese era los fariseos. Y nosotros también, si nos queremos predicar, lo que como dice en Lucas 24, 47, que dice que Él vino a morir y a sufrir para que se predique el arrepentimiento del pecado. Por eso el pecado que era el tiempo, el ministerio pasado, y nosotros ya nacemos, fuimos formados ya en el pecado de maldad, de incredulidad, de sufrimiento, de presiones, de vicio, adoramos a otros dioses, y entonces eso traemos todo por nosotros. Y eso es lo que tenemos que predicar nosotros. Tenemos que predicar eso. Que, por ejemplo, vos a tu papá y a tu mamá, por eso es necesario saber bien la palabra de Dios mismo. Eso, por ejemplo, le puede mostrar que esto, por ejemplo, y le tenés que llevar a ver si te discute. Por ejemplo, le lleva en el Isaías 53, a donde dice...
que ahí léeme ahí, 63, no 53. Este, por ejemplo, es cuando ya vio que son 700 años antes, ya estaba teniendo profecía, es una profecía, y dice, fue llevado como si fuera que ya pasó. Entonces futuro, presente, pasado quiere decir, habla de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, ¿cómo vos sabés? Te va a decir que habla acá futuro y te va a decir, no puede ser. Entonces, llévale ahí para invalidar su pensamiento. Como dice acá que fue llevado y falta 700 años antes que Cristo venga a morir en la cruz, como si fuera que sucedió ya. Fue llevado en el matadero, dice, enmudecido. Entonces ahí le invalida, que no es como se escribe la palabra, sino tenemos que tener revelación según la palabra. Y pasado, presente y futuro en hebreo quiere decir la misma cosa, y ahora se traduce así como estaba en hebreo, como futuro, y ahí sí que como si fuera que ya pasado habla, y falta 700 años que venga Cristo a morir y a resucitar, y dice, como cordero fue llevado. Y así para aclarar la palabra, por palabra otra vez, le tiene que aclarar. Por eso usted tiene que saber bien el ministerio de condenación y el ministerio de justificación. El ministerio de la justificación, después de que Cristo mató la injusticia, vino la justicia, el perdón de pecado. Y entonces vemos acá, vos no dejás, mi amor, a nadie. Y entonces vio que ya está anunciando que Cristo va a venir a manifestar para perdón de pecado, para que se predique el arrepentimiento de pecado, porque primero fue el ministerio de condenación y nosotros estábamos todos hechos ya, formados, vio que en la condenación. ¿Cómo decir? Adán mismo. Vio que ¿por qué no entendió cuando Cristo le habló? Porque él ya fue creado del soplo de la tierra, que el soplo de la tierra, ve que te ensucia todo, ve que tenés que bañar, por ejemplo, cuando la tierra te toma todo, ¿cierto? Entonces vos tenés que venir y bañar, escuchar la palabra de Dios, y entonces así para entender. Pero el soplo de la tierra quiere decir el pecado, a Satanás mismo, que él ya fue formado así, por eso no entiende, rudo en la palabra de Dios, no conoce que Dios le está hablando y creyó más a Satanás, y esa tendencia nosotros traemos. Ya fuimos formados del polvo de la tierra también, en el pecado. Entonces es bueno saber bien, dividir bien el tiempo pasado y el tiempo presente. Usted, eso es lo que tiene que, a la iglesia, vio que predicar mucho el tiempo pasado. Empieza de ese Corintios, 2 Corintios 9, que dice, 9, ¿cuánto era? 9:7 o 9:9. Que dice el ministerio de condenación y el ministerio de justificación. Ahí ya no te puede invalidar, y contar el ministerio de condenación era los profetas que venía anunciando que va a venir Cristo a morir en la cruz para perdón de pecado. Ese es el ministerio de justificación, es el ministerio de Cristo. El ministerio de condenación es el que venía. Ciertamente ellos se manifestaban en gloria, en poder, pero ellos anunciaban que Cristo va a venir a destruir a Satanás, y se va a resucitar él, porque Cristo, tenemos que saber que Cristo se escondió bajo la incredulidad, maldad, bajo Satanás. Cristo hizo a Satanás, ¿para qué le hizo? Para esto mismo te levanté, para mostrar mi poder sobre ti, para usar como instrumento a Satanás, para mostrar después ese sufrimiento tanto que sentimos de Satanás, ese nacimiento. Dice, el hombre nace para sufrir, dice mismo. Y entonces después de ese tanto sufrimiento, a Satanás le usa el Señor, y por medio de eso venimos a escuchar la palabra y pedimos perdón. Y entonces ahí muestra su poder a nosotros por
encima de Satanás, encima de la incredulidad trae la fe, encima de ese sufrimiento trae la libertad, encima de esa mala suerte, droga, marihuana, sexo, todo. Tiene que humillarse mucho. Nosotros traemos, ahora tenemos dos poderes, dos naturalezas, dos naciones hay en nosotros, que dice a Rebeca, dos naciones hay en ti. Primero muestra como hermano Esaú y Jacob. Y Esaú le perseguía, era figura de Satanás, del pecado. La incredulidad persigue para sacarte la fe. Ese espíritu que no podés escuchar, no te toca la palabra, no te interesa, te cansa, divague de mente, ese es Satanás. Y ese de Dios que persigue para que vos no escuches la palabra, para que no te guste. Señor, perdóname porque no me toca esta palabra, no me interesa, no me interesa la palabra. ¿Se fue el chico? ¿Se fue? Y bueno, porque no. Tal vez le dio ya oportunidad, pero él no pone su parte. Impide a todo. Y dice acá, entonces vemos, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Nosotros cuando ya queremos sacar o poner a nuestra manera, predicamos en vez de predicar el arrepentimiento de pecado, en vez de mostrar el tiempo pasado y el tiempo presente, que ahora es tiempo de justificación. Algunos dicen tiempo de la gracia, dice, y ni no sabe, la gracia quiere decir regalo inmerecido, pero no pide perdón, no usa el regalo inmerecido, no tenga en mano la gracia de Dios, dice. Es tiempo de justificación, tiempo de la gracia, pedir perdón. Ahora quiere limpiar nuestro pecado el Señor, de los tiempos pasados que ya traemos nosotros, porque todos ya nacen en pecado. Entonces, y Cristo estaba escondido en el tiempo antiguo. Vio que cuando hizo a Satanás, se escondió, usó como instrumento, usó a Satanás para que se esconda, cosa escondida, dice. Leyendo por ley, entender cuál sea el conocimiento mío, dice. Y después que dice, el misterio que en otro tiempo, misterio, cosa escondida era Cristo, pero hay dos misterios también. El pecado también vio que es misterio de nosotros. Por eso es necesario escuchar la palabra para conocer a Satanás cómo se manifiesta. Dos misterios hay. Vamos a ver el misterio de Satanás también. Está en dos misterios. Segunda Tesalonicenses, desde 7 puede, yo que 7. Segunda de Tesalonicenses 2:7. No porque dice misterio, ya vamos a mandar todo que es Cristo nada más, no. Hay misterio, Satanás también se esconde de nosotros. ¿Cuántas veces, aunque ya nosotros vio que somos hijos de Dios, y no conocemos nuestro pecado? Hay pecado oculto de nosotros. Y también ese misterio. Y acá dice, ¿qué dice? Léeme. Hay dos misterios. Cosa escondida quiere decir misterio. Está escondida nuestro pecado mismo. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué negamos nuestro pecado? Y decimos, este no hay en mí. ¿Por qué nos enojamos cuando nos reprende a nosotros, nos muestra nuestro pecado? Está escondida en nosotros Satanás. Es el misterio escondido satánico. Pero también el misterio es de nosotros Cristo también, porque mientras que nosotros vamos a ir limpiándonos y conociendo el misterio satánico, vamos a ir conociendo después el misterio de Cristo. Bueno, vamos a ver. Pero ya fue revelado Cristo. Porque ya 2:7 de Segunda de Tesalonicenses. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. También veo que misterio de iniquidad dice por Satanás. Y entonces ya también dice acá, voy a leer otra vez. Dice,
porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Falta que Cristo vio que sea quitado, que ya Él va a morir y va a resucitar, y entonces se va a manifestar el misterio. Misterio quiere decir, no quiere decir ministerio, ministerio quiere decir servicio, y misterio quiere decir cosa escondida. Entonces Satanás estaba escondida, teníamos como padre a Satanás. Dice, vuestro padre es el diablo. Y esta era también misterio, se escondía, hacíamos imagen de Satanás y adorábamos, y estaba escondida, y hasta ahora nosotros, aunque el misterio de Cristo ya se manifestó, nosotros a veces escondido algún pecado de nosotros. Por ejemplo, el Apocalipsis, por ejemplo, es cosa escondida. Nosotros predicamos, ya va a venir, prepárese, que va a venir la segunda venida, decimos. Y ahí estamos torciendo. Satanás está torciendo, hacemos como un Dios nuestro propio mensaje. Yo también no critico por nadie, porque yo también predicaba así, porque yo creía que era la verdad eso. Y no se puede quitar ni poner la palabra de Dios. Y yo también predicaba que la segunda venida va a venir después Cristo a llevar a su esposa, decía. Todo mal interpretaba. Entonces dice la palabra de Dios. Está diciendo este misterio, iniquidad. Dice por Satanás. En el tiempo aquello estaba escondido del hombre, nosotros le teníamos como padre, como Dios, como dice en Juan 8:40. Vuestro padre es el diablo, por ese lenguaje de Dios, la palabra de Dios no entendemos, mezclamos, sacamos y ponemos a nuestra manera. Se ha de interpretar espiritualmente toda la palabra. Tenemos que dividir el tiempo pasado y el tiempo de justificación. Entonces, y más dividimos nosotros, ni nadie toca de demostrar el pecado del pasado, cómo venimos nosotros, ni nadie sabe. Y dice, antes éramos hijos del diablo, pero ahora somos hijos de Dios. Dice, sí, pero hay dos naturalezas, dos naciones en nosotros. La carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisierais. Manifiestos son las obras de la carne. Hay más o menos 16 manifestaciones. En Gálatas 5 hay de Satanás. Y ese es lo que se manifiesta contra nosotros. A veces no podemos escuchar la palabra. A veces no te toca la palabra, no te interesa la palabra. A veces veo que parece pavada esto. Tenemos que prestar atención a la palabra de Dios y dividir el tiempo pasado y el tiempo presente. Y el tiempo pasado veo que tenemos que mostrar que nosotros ya nacemos así, y aunque tenemos a Cristo, tenemos dos naciones, dos poderes, la incredulidad y la fe, la maldad y el amor. ¿Por qué si tenés toda la fe te desanimás cuando viene la lucha y prueba? Cuando te viene mala cosa. ¿Por qué te desanimas y querés dejar la palabra de Dios todo? Sí, ¿por qué si tenés todo el amor de Dios? Yo no soy malo, soy bueno. ¿Por qué? El amor de Dios es todo el amor de Dios, como es. Todo lo puede, todo lo soporta, no se irrita, no hace cosas indebidas. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te querés pelear si hay amor de Dios en ti? ¿Por qué decir mal a la gente? ¿Por qué ofender? El amor de Dios, si Pablo dice no que sea perfecto, no, todavía no está perfecto. La fe, gozo, paz, alegría, amor en nosotros. Eso poco a poco vamos a ir logrando, aunque ya se manifestó todo Cristo, ya resucitó. Ya resucitó la fe, gozo, paz, alegría, porque estaba escondido, vio que muerto. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, muerto la vida de Cristo, muerto en nosotros. Ese también vio que el otro día estábamos tocando de la muerte y la resurrección. Algunos esperan que la segunda venida va a venir, va a resucitar todo otra vez. La resurrección habla de la salvación.
Muerte habla de la vida de muerte que nosotros en parte llevamos de la vida de muerte en nosotros porque tenemos por naturaleza la incredulidad, la maldad, sufrimiento, mala suerte, depresiones, peleas de guerra. Esa es la vida de muerte. Ese es lo que va a resucitar ya. Cada vez que nosotros pedimos perdón, va resucitando. Pablo dice, cada día muero. Tienes que morir. Ese pecado tiene que reconocer tu origen, tu pecado, la vida de muerte que vos trajiste y yo también trajo de nacimiento, como reconoce David. Dice, mi rebelión está delante de ti, dice. En pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. Límpiame más y más, dice. No dice una vez solo, perdóname. Y entonces vemos nosotros ahí y Job dice, ¿por qué me tiene el pecado en cuenta, el pecado de mi juventud? Nosotros tenemos que, Dios, pedir perdón del pecado pasado. Y muchos nos piden, ya no hago más. ¿Y por qué tengo que pedir perdón? Tenemos que pedir perdón de todos nuestros pecados antepasados, en nuestra juventud, nuestra incredulidad, nuestra contención, ira, maldad, ira, ese espíritu de que tenemos tanta maña, vicio, pasiones, que tenemos, aunque no hacemos más, tenemos que seguir pidiendo. Pecado de juventud, y ese espíritu de hechicería que nosotros practicamos, todo, y aunque no practica, sepa que somos descendientes de hechiceras, dice. Y nosotros, ¿por qué hacemos eso? Porque tenemos, Dios, que nuestro origen es eso. Por eso hacemos el pacto. Por eso, Dios, que creemos a la imagen. En vez de pedir al Señor ayuda, pedimos trabajo a San Cayetano, pedimos a Gauchito Gil, a la muerte, pedimos Pompachira para que todos nos aman. Y cada cosa que hay, no solamente eso, hay un montón de pecados, de depravaciones. Y entonces vemos, acá dice, entonces la muerte, Dios, ¿qué quiere decir? Nos dice que va a venir, y otro interpreta naturalmente. Cuando viene el Señor, dice, va a levantar los muertos y va a llevar con él los muertos en Cristo, dice. Y los muertos, Dios, que eran los profetas, los muertos en Cristo, que ellos venían testificando y murieron todos, Dios, que sin recibir lo prometido, dice, la salvación, el perdón de pecado. Y entonces ellos, Dios, que tuvo la salvación también. Y nosotros también estamos, cuando pedimos perdón, somos muertos y ahí resucitamos, porque vos estabas en espíritu de muerte y yo también, porque era ministerio de condenación, estaba muerto en vuestro delito y pecado. Y cuando aceptamos a Cristo, cuando pedimos perdón, aceptamos, ¿qué quiere decir? Aceptar que vos sos pecador, lleno de incredulidad, lleno de maldad, lleno de Satanás, formado. Ese es aceptar, pedir perdón. Y entonces vemos acá la palabra de Dios, veo que nos enseña a nosotros, es bueno saber los dos tiempos. Y eso es lo que tenemos que, el tiempo pasado, cómo nosotros nacemos, fuimos formados en Satanás, en incredulidad. Vuestro padre era el diablo. Nosotros no entendemos el lenguaje. ¿Adán entendió el lenguaje de Cristo? No. Porque fue hecho en polvo de la tierra él mismo, y el Señor creó los cielos y la tierra que creó es Satanás, al cielo viejo y tierra vieja, dice, desordenada y vacía. Ahí no hay Cristo. Muestra como tierra porque nosotros habita nuestra mente gobernado, veo que del pecado de Satanás. Igualmente como cielo muestra es poder. Satanás tiene poder para engañarte, para sacar ese deseo de escuchar, de no entender la palabra. Rudos somos, ignorantes a la palabra de Dios. Por eso a nosotros no te gusta, no te interesa y ni aún pide perdón de eso. Es el pecado pasado, que ya ahora es tiempo de la gracia, de justificación, de pedir perdón. Ahora en vez de mostrar a la gente el pecado, no, predicamos, llevamos, digo que
otro lado la palabra. Decimos que va a venir, prepárese porque está cumpliendo ya el último tiempo que se va a marcar, dice, con el 666, vio que se va a marcar ya, dice, ni no sabe que el número 666, que la incredulidad, maldad, odio, nosotros sufrimiento, vuestro padre era el diablo, ese espíritu de vicio, espíritu de prostitución, de incredulidad, es el 666, que ya nosotros nacemos, en 6 días hizo el Señor, veo que a la humanidad, y en 7º descansó. 6 días trabajará, y por eso tenemos que saber, no todo natural, que se va a marcar el embarazo y en el frente. Si alguno te quiere marcar el día de mañana, yo que con ese déjalo que marque, porque vos ya fuiste marcado, vos sacás esa marca que está en tu mente, que esa incredulidad, esa maldad, ese sufrimiento, depresiones, ese espíritu de miseria, ese espíritu de prostitución, saca ese número 666. Entonces dice la palabra acá, muerto, vio que va lo muerto en Cristo resucitará. Resucitó ya, nosotros estamos muertos todos en pecado, muertos en vuestro delito y pecado, dice, que Él muerto, que la vida de Cristo estaba muerto. Vemos también, vio que como ejemplo, como parábola pone también en Ezequiel, ese que dice el hueso seco, que se unía, y algunos pone como segunda venida eso, y ni nos viene todavía, vio que Cristo. Y entonces tiene que interpretar bien, por eso tenemos que humillarnos. Ese espíritu de incredulidad, rudos somos torpes, no entendemos, todo natural, interpretamos todo mal la palabra de Dios. Yo también fui así, yo no critico por nadie, pídanos más perdón, para entender bien, palabrita por palabrita. Y dice acá, acá entonces 2 misterios hay, porque ya está en acciones el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. Entonces, Cristo ya vino a sacar el misterio de iniquidad a Satanás, pero nosotros sentimos otra vez. Él ya hizo todo, pero esa obra que Él hizo, tenemos que nosotros reconocer que estamos hechos en el misterio de iniquidad. Ese demonio estaba escondido, nosotros adorábamos, vuestro padre era el diablo, hacíamos imagen y hacíamos cuantos dioses. En vez de pedir a Dios, estaba escondido de nosotros el misterio de iniquidad. Satanás también es misterio escondido de nosotros, y por eso a veces al no saber la palabra hasta ahora está escondido, muchas cosas está escondido de nosotros. No, ¿y por qué yo tengo que pedir perdón? Si ya Cristo vino a perdonar todo, ¿sí? Vino a Cristo. ¿Y por qué lo impío no tiene salvación? ¿Por qué lo impío no es perdonado si no reconoce su pecado de incredulidad, ¿cómo se dice? Su hechura, su incredulidad, su origen? Entonces no es salvo. Si Cristo vino a perdonar, ya hizo todo. Para todo el mundo vino a perdonar, pero vino para salvar, dice. Pero no todo el mundo es salvo. Entonces, sepa que Cristo a lo que pide perdón reconoce que su misterio, su pecado pasado, si reconoce esa incredulidad que estaba ya hecho, formado en el formato de Satanás, en incredulidad, sufrimiento, depresiones, pasiones, Dios, que adoración a otros dioses. Entonces tenemos que pedir perdón. Y entonces esta cosa lo que usted tiene que entender muy bien. Y vemos también, quiero leer ya que estamos acá, quién era el que se hace Dios también, que se sienta, acá está, el 4, desde 4, desde 3 lee. Parece futuro todo la palabra de Dios.
Y por eso mucha gente se equivoca. Pero está hablando, la palabra de Dios tiene que llevar Dios, que a la muerte y a la resurrección de Cristo. No Dios llevar que Cristo ya va a venir. Que ya prepárese, ni le dice su pecado, que se tiene que humillarse. ¿Cómo se va a preparar si ni no sabe ni su pecado? Está escondido todavía el misterio de iniquidad, que es Satanás, la incredulidad. Ni no sabe qué es lo que, cómo se tiene que humillarse, de qué es lo que hay en él. En vez de predicar nuestro pecado, mostrar cómo fuimos formados y de qué se tiene que humillarse. Y nosotros ni predicamos eso y llevamos a la segunda venida. Y esto es como si fuera, hacemos nuestra propia doctrina. Yo también hice. No hace mucho que me reveló el Señor, que no hable más cosas que no es revelada a mí. Yo leía el libro de estudio de la escuela bíblica, estaba segura de la segunda venida. Y después vio que el Señor me reveló, ni pensaba, ni buscaba. Yo no critico por nadie, que no es revelada a ellos, pero pida perdón al Señor de esa incredulidad y pida al Señor que dé a usted entendimiento palabrita por palabrita. No interprete más Dios, que como dice en futuro, lleva todo en futuro. Pero ya pasó todo esto. Bueno. Segunda Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, vemos ahí, esto ya pasó todo. Eran los fariseos que se sentaban, no leemos hoy en Juan 9:20, que se sentaba en el templo de Dios, los judíos, dice, fíjese. Ellos se hacían de Dios, ellos se hacían su doctrina y predicar que no era Cristo lo que estaba con ellos, y nosotros estamos predicando la muerte y la resurrección de Cristo, que hay perdón de pecado. Pasamos a la segunda venida, que es que va a venir, que va a pasar esto que la pasó todo ya. Tenemos espíritu de fariseísmo, interpretamos, torcemos la palabra. Esto ya. Yo que ellos son los que se sientan. Vamos a leer otra vez en Juan 9:20 para que vean que ellos, los fariseos, se sientan en el templo y echaba a los judíos que decía que era su Mesías. A ellos le echaba todo fuera en vez de ahí, y vio que estar predicando que su Mesías ya se manifestó. Ellos vio que se hace como Dios, se hace como su doctrina para su doctrina. Nosotros traemos también ese espíritu de fariseísmo, mezclamos en vez de predicar los dos tiempos y que nos humillemos en nuestro tiempo pasado, y que tenemos dos naturalezas y que tenemos que pedir perdón. En vez de predicar y mostrar el pecado, que nosotros ya fuimos formados en ese sufrimiento, en esa incredulidad, de depresiones que nos estorba la palabra. No tenemos como clavo hincado en la palabra del predicador, te estorba, como dicen los judíos, palabras ya otra vez, maná ya otra vez. Se buscan para escapar de la palabra. Bueno, voy a ir a vender. Salen toditos, ¿cuánto? La mitad entero se fue a vender, a hacer trámites, todo. Y después le mostrar su pecado, que el abandono es palabra de pecado. Y entonces se va. ¿Y cómo va a saber la palabra de Dios después? ¿Para qué el Señor le trae acá? Es para saber la palabra de Dios bien, interpretar bien la palabra de Dios. Y dice acá, se hace como Dios. Vamos a ver en Juan, que dice, otra vez vamos a leer 9:20, para decir, los judíos se sientan en el templo de Dios y le echaba a todos los judíos que dice la verdad. La verdad era su Mesías y ellos decían que no era su Mesías. Entonces, espíritus engañadores, instrumentos de demonios. Y nosotros también así mezclamos ese espíritu. En vez de mostrar el pecado y el arrepentimiento del pecado, nosotros predicamos la segunda venida. Y yo uno de esos era, porque no entendía. Pero vamos a humillarnos nomás
y vamos a pedir al Señor que nos dé entendimiento. Cuando dice futuro, está hablando de la muerte y la resurrección de Cristo. Vemos en los 4 evangelios también nosotros, vemos en Mateo se escribió en 50 después de la muerte y la resurrección de Cristo. Recién habla del nacimiento de Cristo. Recién habla que la conversación de Cristo que va a morir y va a resucitar. Ahí en el Mateo 24 dice, Él pasa frente del templo. Yo en 3 días voy a echar todo este templo. Y habla en parábola. Y ellos no entendían. Nosotros en 46 años nos levantamos. Y esto en 3 días dice que va a echar todo y va a levantar. Ni conocía lo que le dice. Ahí está anunciando la muerte de Él y la resurrección. Y nadie entendía, y hace 50 años ya que murió y resucitó, ya se cumplió, y se escribió recién ahí que Él estaba enseñando su muerte y la resurrección. Por eso tenemos que llevar hacia atrás, hacia la muerte y la resurrección de Cristo y el arrepentimiento de pecado. Ese es el ministerio que tenemos que predicar, los 2 tiempos. Bueno, acá dice... Entonces, ¿quién era lo que se sentaba en la iglesia, en el templo de Dios? Los fariseos. Decía que no era Cristo. Se hacía su doctrina. Y nosotros no tenemos espíritu de fariseísmo. Yo también tenía, porque no conocía y me enseñaba. Y así un poco de levadura leuda toda la masa. Y todo cree que va a ir en la segunda venida. Va a venir la segunda venida y se imaginaba. Hay terremotos, hay guerra, dice. Ni no sabe que antes la guerra que había era para que invalide el nombre de Jesús. No era por guerra, por frontera, ni por política, sino era por la manifestación de Cristo, era la guerra que Satanás hacía, y mucho guerra y rumores de guerra. ¿Y por qué el temblor de tierra? ¿De qué habla eso? Todo interpreta natural, tiene que espiritualizar la palabra. Ese terremoto habla del temblor, temblaba a los hijos de Dios que conocía que era su Mesías, quería saber más y más de su Mesías y ellos no podían porque le prohibía de comer la comida que Dios creó, que es que Cristo se va a manifestar. Esa era la comida que creó Dios, y que ya se manifestó, y entonces, y prohibía de casarse. ¿Y qué era el casamiento? La unión con Cristo, de creer que era su Mesías. Se hace como dioses, y nosotros también así, muchas veces sin saber la palabra hacemos, con ignorancia, y así le damos corazones. En vez de predicar, vio que nuestro pecado, mostrar los 2 tiempos y mostrar el arrepentimiento de pecado. Nosotros estamos predicando la segunda venida, interpretamos todo mal. Todo vio en lo natural, porque al no entender la palabra y sentamos en la iglesia de Dios, en el templo de Dios, muchos se sientan en el templo de Dios predicando la segunda venida, que va a suceder esto, que ya sucedió todo, en vez de mostrar los 2 tiempos que había, en vez de mostrar que el tiempo pasado tenemos que destruir por medio del arrepentimiento de pecado, el tiempo de justificación, sacar esa injusticia, tiempo pasado. Entonces, ve para acá, dice la palabra de Dios, dice, el cual se opone, dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciendo pasar por Dios. Ellos hacían su propia doctrina, que no era su Mesías, y echaba todo a lo que creía su Mesías. Mataba, así que ellos mandaban matar a muchos profetas, a muchos judíos que decían que era su Mesías. Y no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis que lo detienen a fin de que
parece todo futuro habla. Y entonces dice lo que detienen, dice, al fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces dice, porque ya está en la acción el misterio de iniquidad. Y Satanás vio que totalmente estaba escondida y vio que en esos tiempos y decía que no era su Mesías. Por eso era la guerra, rumores de guerra. Y los profetas que le mataban a todos los profetas porque ellos decían que va a venir Cristo y se va a manifestar y le va a destruir el tiempo de Satanás, el trono de Satanás. Ya está en acciones que la persecución de los fariseos. Sí. Ese era, sí, la persecución de los fariseos, ya está en acciones, dice, vio que porque ellos decían en esos tiempos que no era su Mesías, Sí. De eso está hablando. Esa es la persecuciones, guerra, rumores de guerra. Dice, se matarán entre hermanos los judíos con judíos, los judíos que decía los fariseos con los judíos que cree, a los que cree dice, le mandaba en la cárcel. Por eso era la guerra, rumores de guerra. Eso dice Timoteo, Pablo. Pablo dice, y Pablo hace 35, en el año 35 después de la muerte de Cristo ya se convirtió y él está diciendo como si fuera futuro acá, porque en hebreo futuro, presente y pasado quiere decir la misma cosa. No malinterprete, pida al Señor que revele a usted la palabra, porque tenemos mucho espíritu de fariseísmo y torcemos, y que dice en Apocalipsis que no se puede poner ni sacar, y Apocalipsis son todos que dio Juan, el ministerio pasado de condenación que los profetas venían. Por eso dice primer ángel, segundo ángel, tercer ángel venía, vio tocando la trompeta. ¿Qué quiere decir? Venía anunciando que va a venir Cristo. El final de la trompeta es cuando Cristo mató a Satanás y resucitó. Es el último trompeta, no hay más otra trompeta, no hay más otra palabra, para que va a venir la segunda venida, que segunda venida fue cuando dijo en hebreo Amalek, para que ustedes vean. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quién es lo que le esperan? Aquellos que creen que era su Mesías. A los judíos le está diciendo acá. Y parece mismo, aparecerá, dice. Pero ya apareció Cristo. Por segunda vez sin relación de pecado, porque Él es el ministerio de justificación. Él va a justificar a aquello que pide perdón, para creer su Mesías que es. Pero lo que no crees que es su Mesías, entonces no puede, vio que tener relación con Él. Los fariseos no tuvo ni salvación, porque son pueblos de Dios que ellos venían anunciando que va a venir Cristo, pero cuando vino Cristo no conoció que era su Mesías. Ellos era el espíritu de anticristo. Ellos era, vio que se sienta en el templo de Dios, que se hace como Dios, se hace su propia doctrina. Así también nosotros tenemos ese espíritu de fariseísmo, porque a nosotros nos instruye que va a venir Cristo y prepárese, la segunda venida dice que va a venir ya, que inventa cosas, que viene guerra, hay terremoto, ni no sabe lo que dice, hay hambre, dice, hay mucho hambre. Y ahora, por ejemplo, hay mucho hambre, pero hambre de la palabra había, porque ellos querían saber, confirmar que era su Mesías, y tenía temor, terremoto, todo quiere decir que temblaba de temores, porque le va a matar si ellos se contradecía al otro fariseo. Ahí en ese tiempo era rumores de guerra y guerra había, y también antes mismo, ya cuando empezó mismo, ya quería invalidar, vio que la manifestación de Cristo. Por eso era guerra espiritual. Guerra espiritual y natural era, porque venían grupos. Hermanos, sí. Antes sí,
porque antes había, vio que naciones, venía, vio que quería entrar a Israel para destruir, matar todo. Eso no se refiere entre mismos hermanos judíos. Y judíos y no judíos también, no, ahí no. Por ejemplo, vemos nosotros el grupo de, por ejemplo, moabita, venía, vio que los grupos, en grupo, los cananeos y todo le atropellaba a Israel, para matar todo, para que no predique más, ¿entendés? Pero después en el tiempo de que Cristo vino, ahí sí ya los fariseos entre hermanos ya. Tiene que dividir bien la palabra de Dios. ¿En qué tiempo está hablando cada palabra? Por eso el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento bien dividido. Tiene que pedir al Señor perdón esa torpeza, espíritu de fariseísmo. Sabio en su propia opinión, creemos que como entendemos es. Yo también entendía así y predicaba también así. Hasta que gracias al Señor me da el conocimiento un día para otro, se volcó todo mi conocimiento, y me dio entendimiento que ya pasó todo esto. Y me va dando cada día, puntito por puntito, palabra por palabra para entender. Porque muchos, hoy en día nuestros hermanos predican así, habla de victoria, de sanidad, dice, ten fe, hermano, y no, ¿cómo va a tener fe si no se humilla de esa incredulidad? Yo creo, dice, como los fariseos, dice que cree a Dios, no tiene obra, lleno de derrota, no entiende la palabra de Dios. ¿Y cómo va a decir? Ni entiende su pecado. Era misterio la incredulidad hasta ahora de muchos. El misterio, la incredulidad, dice que cree y no tiene obra, lleva una vida de derrota, de incredulidad, de sufrimiento, de mala suerte, de vicio, de toda clase, de pecado. Y no sabe, dice, no, yo soy bueno, dice. Y tenemos espíritu de fariseísmo. Creemos que nosotros creemos todo a Dios y no queremos pedir mismo perdón. Y yo también enseñaba así. Ten fe, hermano, que el Señor es poderoso, es más poderoso que Satanás. Ya pisoteó todo, dejó ya abajo sus pies. Sí, él dejó, pero vos tenés que reconocer esa incredulidad de Satanás para pisotear. Por esa incredulidad tenés que reconocer tu incredulidad. Dice, no, yo tengo fe. ¿Qué va a tener fe si ni no puede escuchar la palabra, ni no pide perdón, no reconoce que tiene incredulidad? ¿Y cómo va a tener fe? Lleno está, dice, yo soy bueno, yo soy recto, dice alguno. Yo soy justo, dice. Y está lleno de maldad, ira, pelea, guerra, toda la maña que hay en nosotros, que es lo que no hay. Y nosotros decimos, yo soy bueno, lleno de amor. Te está justificando. El que se justifica se condena. Nosotros nada somos buenos. El amor de Dios es el amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, nos irrita, no hace cosas indebidas. Pero nosotros hacemos todo cosas indebidas. Y eso tenemos que pedir perdón. Y eso es lo que, el perdón de pecado, tenemos que mostrar el pecado, su origen, nuestro origen. Mostrar, el pastor primeramente tiene que ver su origen y cómo destruir, pidiendo perdón. No dice pida perdón en toda parte. Dice en el Antiguo Testamento mismo, dice 6 días trabajará, en séptimo, vio que dice, como dice en séptimo, descansará. Cuando te humillaba y descansando así. ¿Y de qué va a descansar? De esa incredulidad, de esa maldad, de esa mala suerte, depresiones, espíritu de pelea, de guerra, todo lo que hay en nosotros. De eso vamos a descansar. ¿Por qué tanto sufrimiento? Enfermedad. ¿Enfermedad es de Dios? No. Tenés que pedir. Encontramos Salmo 38. David también se humilló de eso. Su pecado pasado también pidió perdón. Y muchos no quieren. No, ¿por qué tengo que hacer? Hace una semana que ya no tomo más. ¿Por qué tengo que pedir perdón? Hace una semana que de qué. Somos tan ignorantes de la palabra. Es misterio de iniquidad. Escondido nuestro pecado. Que dejaste una semana, un mes,
tal vez por la misericordia del Señor, para mostrarte el poder del Señor, para que crea, para que pida perdón. Pero lo que ya no uno se da cuenta, por ejemplo, que al pedir perdón, tal vez no consume una semana, pero atrás tiene destrucción familiar, miseria, y todo eso tiene que ir humillándose todo el tiempo para que después esté el fruto, el resultado. Porque uno solamente ve el vicio, pero después la destrucción familiar, el mal testimonio y un montón de cosas que trae acarreada, la miseria. Y además, si no tomas más una semana, esa es la misericordia del Señor, nomás te muestra que el Señor tiene poder. No es porque vos te humillaste, que no es que ya tenés capacidad de dejar totalmente. No, es tener que seguir pidiendo el pecado pasado. Pero como yo tengo el problema del vicio al 100%, y acá todos lo saben, ahí viene todo mi problema, ¿no? Pero con que yo tenga el problema del vicio no quiere decir que yo sea peor que todo, ¿no? Todos somos peor que todos. Yo tengo el mismo pecado. Yo también. Escúchame, vos te querés justificar. Por eso vos mirás tu pecado. Ese es pecado, mirar el pecado de otro. Vos tenés que, Dios, que estás limpiando de tu propio pecado. No te interesa lo que otro dice. Porque tú también sabes que muchas veces hablaste mal de otro. Entonces todos hablamos. Esa es la naturaleza de todos. Si es que nosotros cada uno llevará su propio pecado, no de otro. Y ese que nosotros queremos justificar porque no tomamos, porque esto, ese todos tenemos. Yo soy humano como vos, llevo el mismo demonio como vos, otro también. Si lo que se humilla más es más limpio. Y lo que se humilla menos, lo que empieza recién, un niño, por ejemplo, no puede ser adolescente, no puede ser joven, no puede ser padre, no puede ser un niño, no puede ser Dios que abuelo. Cada uno a su debido tiempo, a medida que se va escuchando la palabra, incredulidad, justicia propia, mirar pecado ajeno. Eso tenemos que humillarnos. Y todo eso son Satanás. Y vamos a ir viendo nuestro pecado, porque todos miramos pecado ajeno. Como él mira pecado ajeno, ustedes también, yo también. Y me tengo que seguir humillando también. Y yo primero me tengo que humillar, porque dice que los sacerdotes primero hacían sacrificio por su pecado y después el pueblo. Así para que yo pueda enseñar a usted, me tengo que humillar de toda mi naturaleza vieja. Yo soy más igual sucio como ustedes. Porque tengo la misma naturaleza, mirar pecado ajeno. Tengo, Dios, que enojo, ira. Tengo, Dios, que depresiones en mi naturaleza, mala suerte, enfermedad. Tengo todo, y espíritu de guerra, de ira. Pero cuando más voy conociendo esta palabra y voy humillando, el Señor va y me guando en mí. A Satanás, voy muriendo y va y aumentando la vida de Cristo. Ese, Dios, que tiene que dejar que el Señor, Dios, que por el otro pecado se tiene que ocupar del Señor. No se ponga como juez ustedes. Está mirando, Dios, que se cree que son mejor que otros. No, no somos mejor. Uno peor que otro somos. Cuando ustedes se encuentran uno peor de su pecado, y de eso se tiene que gozarse. Y pedir perdón. No mirar pecado ajeno, porque esto, yo no soy menos que esto. No querer corrección. Todo el tiempo la palabra de Dios es vara, te va a corregir en todo tu pecado y en todo mi pecado. Bueno, y acá vemos la palabra de Dios que dice Hebreo 9 desde 23 quiero que lea. Pero la palabra justa parece segunda venida. Acá dice, la segunda venida, ¿por qué dice segunda venida? Voy a explicar eso. Porque la primera venida de Cristo, el trato con nosotros fue con pecado. Los profetas ya venían predicando a toda la humanidad. Entonces, por eso esa es la primera venida de Cristo, el primer trato con el hombre. Escuchamos la voz de Dios por medio de los profetas ya. Ellos venían anunciando que Él va a venir y va a resucitar para perdón de pecado. Esa es la primera venida, el primer unión con Cristo, que nosotros ya veníamos escuchando, aunque no tenemos unión. Pero
el primera venida para nosotros, Cristo venía predicando por los profetas. Y el segundo venida es cuando Él mató a Satanás, nuestro pecado, y resucitó. Ese es sin pecado, acá como dice. La segunda venida que sin relación Con el pecado. Con el pecado, sin el pecado. Ahora ya tenemos que pedir perdón y así va a tener relación. Esa es la segunda venida. Desde que Él mató a Satanás y resucitó, ahí hay perdón de pecado y esa es la segunda venida. Ahora, Dios, que cada vez que pedimos perdón está unido con Cristo desde que la muerte y la resurrección. Esa es la segunda venida. Pero primero dice que tenía con relación con pecado y todo. Los profetas venían predicando que va a venir, vas a destronar a Satanás. Y ya el Señor tenía relación con el hombre porque los profetas se manifestaban con los profetas en gran manera y toda la humanidad ya escuchaba que hay un Cristo. Fíjense. El ministerio de condenación, esa es la primera venida. Totalmente se manifestaba a los hombres, todo escuchaba la palabra de Dios por los profetas, por la ley y todo. Bueno, la ley a los de su país nomás otra vez le predicaba, pero los profetas hasta Abraham se predicaba, era 20 profetas. ¿De dónde vienen los profetas ya? ¿De qué tribu? De Adán. Ya venía, Adán pecó. Pero después la familia de él, digo que venía hasta Noé 10, hasta Abraham otros 10, son 20 profetas con hijo, la generación completa. Y ellos ya venían predicando a todo. Abraham es gentil, hasta Abraham, y después recién, digo que es el medio tiempo que se dio la ley. Tengo una duda de ese tema que habla. Desde Adán ya hablaba el Señor con Adán, desde Adán todo para adelante hablaba ya. Habló con Adán, habló con Noé, habló con toda la mayoría, Sí. la teoría que tengo, en relación al pecado, pienso yo. Escúchame acá, Sí. que dice en Génesis 4:30, leemos. ¿Cuánto? De Adán habló el Señor, pero no entendió. Creyó más Satanás. Pero acá vamos a ver Génesis 4. Digo por la relación con el pecado. Digo esa parte porque dice... Nosotros ya venimos, ya fuimos creados como Adán fue creado ya en la vieja creación. Y después ya el Señor ya venía a hacer conocer, por eso levantó querubines. Vamos a ver todo eso, para que usted entienda. Génesis primero 4 dice que tuvo otra vez Adán. Génesis 4. Sí, exactamente. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha constituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar ahí dice, ahí entonces dice, porque Abel también vio que ya venía, era figura de Cristo, el hijo de Adán, y después Dios murió, vio que Abel y le dio a Set, y después no, y desde ahí ya venía, vio que ellos anunciando el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos, fíjate en Segunda de Reyes. Sí, desde Enos dice usted. Desde, ¿qué dicen? Así dice, a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar. A invocar. Y también encontramos en Génesis a donde dice que puso querubines. Ese era los profetas. Fíjese, léeme eso.
Tenés que ir. Venía. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Vemos nosotros, ahí dice que querubines. Nosotros, por ejemplo, sin saber la palabra también, creemos que el ángel, los querubines, que tienen alas, que vuelan y todo eso. Esos son los profetas, ponen profetas que hablen del Señor. Entonces, ¿para qué dice? Déjeme otra vez esa parte. ¿El 24? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Echó pues al hombre, dice, parece que ahí recién echó al hombre fuera, dice. No, ya el hombre ya fue hecho, pone así todo, vio que para que podamos entender bien en lo natural, echó cuando ya él hizo, al hombre ya hizo, ahí le echó ya al hombre fuera. Ya está fuera el Señor. Adán cuando nació, cuando le hizo a Adán, ¿qué pasó? Ya hizo con el pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo interpretar la palabra de Dios. Entonces, ¿y los querubines qué era? Vio que, dice, reemplazó, vio que en Caín y Abel era el primer ya. Vio que ya está manifestando la vida de Cristo, se predicaba ya la vida de Cristo y después encontramos, murió él, que era figura de Cristo también ahí, Abel. Ahí está mostrando que mató Satanás. Cuando Dios creó a Satanás, se escondió o quedó como muerto Cristo ahí. Entonces, por eso dice ahí, Caín mató a Abel. Eso es lo que quiere decir ahí. Tiene interpretaciones. Caín mató, Caín figura de Satanás. ¿Y a quién creó a Caín? Dios mismo. Los cielos, la tierra, todo el poder de Satanás para ese espíritu de asesinato que tiene y mató, escondió a Cristo, pero Cristo permitió él para que después use como instrumento, vio que a Satanás para mostrar su poder sobre él. Para eso él se escondió. Él vio que ahí, vio ya, dice que levantó y después levantó, dice, querubines. Con fuego, ¿qué dice? Echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida, ¿quién es? Cristo. La fe, gozo, paz, alegría, amor. Porque quería hacer ya desaparecer, como Caín ya mató mismo a Abel. Cuando pone querubines, eso está hablando atemporalmente, o sea, puede transcurrir mucho más en el futuro. Y bueno, sí, todo el tiempo, hasta la venida de Cristo. La venida de Cristo. Profecía está hasta la venida de Cristo. Es profecía, quiere decir, profeta quiere decir hablar en otro tiempo. Ya venía hablando que existe el árbol de la vida, que existe Cristo. Ellos predicaban por los ejemplos, eso lo dicen en hebreo, ya al principio de la creación mostraban por medio de los sacrificios. Entonces ya desde Adán se estaba predicando eso por medio de la ilustración. La ilustración, todo. Antes no había, por ejemplo, no leíamos, éramos todos ignorantes. Se veía la visión, no había letra ni nada. Se veía como árbol de la vida, el cielo, por ejemplo, ahí habla como poder de Satanás. La tierra desordenada y vacía, ¿quién era? Satanás. Porque habitamos nosotros en esa tierra desordenada y vacía, en la incredulidad, en maldad, sufrimiento, mala suerte, vicio, todo lo que tenemos, ya nosotros estábamos allí, ya fuimos formados así. En Apocalipsis dice, este es el espíritu de la profecía, Jesucristo manifestado, dice. Ellos ya venían predicando que se va a manifestar Cristo. Entonces ahí vio que ya mostró en Caín y Abel, ya venía mostrando que
ahí se escondió Cristo, un muerto para nosotros Cristo. No podíamos creer la fe, gozo, paz, alegría, amor. No podíamos sentir a Cristo, porque estaba muerto de nosotros. Sacó, dice, de su presencia al hombre. Ya Él hizo mimo, le formó mimo ya así en esa naturaleza. Por eso tenemos que entender bien la palabra de Dios, que el cielo que hizo, creó los cielos y la tierra, ese habla de la vida de Satanás. Y después dice, el Espíritu de Dios se movía sobre el agua, se movía. ¿Y cómo se mueve? Porque los profetas ya venían predicando, hablando que existe el espíritu de fe, gozo, paz, alegría, Cristo, el árbol de la vida. Pero ellos escriben en piedra, escriben en pergamino, en distintas formas, en paredes, se encontraba figuras que mostraba de Cristo y de Satanás. Ellos veían, por ejemplo, que el cielo hizo Dios, y el cielo y la tierra, que está desordenada y vacía. Y el cielo viejo, como dice en Apocalipsis, y la tierra vieja, ¿quién es? El cielo como poder. El cielo que enrolló, ¿quién era? Satanás. El poder de Satanás, la incredulidad, la maldad, toda clase de pecado, sufrimiento que tenemos. Ese enrolló. Y entonces hay cielo viejo y cielo nuevo. Poder nuevo y poder viejo. Hay tierra vieja y tierra desordenada y vacía, y tierra nueva que fluye leche y miel. Hay dos poderes. Entonces tenemos que, por eso quiero que sepa bien la palabra de Dios. Y entonces hay... Ayer estuvimos hablando un poco con mi mamá. Viste que decimos siempre Adán fue formado en pecado. Lo entendemos así porque cuando se presenta la tentación simplemente exaltó lo que había en él, dentro de él. O sea, el gusto por el pecado, el pecar, la desobediencia. Ahí se manifestó, faltaba la oportunidad nomás, pero ya estaba adentro del pecado formado. Por eso él cayó en desobediencia. Esa es una profecía que él ya estaba formado. Pero dice que, por eso muchas veces encontramos en la Biblia, dice, Adán pecó, que nosotros por causa de Adán somos pecadores, pero Adán ya fue creado en el pecado, y nosotros también así en el mismo esencia de Adán, vio que fuimos creados. Y en otro lado dice, Adán vio que no pecó, dice, figura de Cristo ahí. Entonces, porque Adán fue salvo también después, y inclusive después que pecó, fue salvo ya. Él reconoció que existe un Dios. Entonces por eso pone a veces como figura de Cristo, y a veces pone figura de Satanás también a Adán. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, dividir mucho la palabra de Dios. En Timoteo dice, Adán no pecó sino Eva, dice. Y figura de la humanidad, porque Eva quiere decir vida, pero vida de vieja, vida de la vieja creación, de sufrimiento, de presiones. Vuestro padre es el diablo. Bueno, él muestra como nuestra madre, como dice, en pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre. Nuestra madre, ¿quién es? Eva. Y por eso ya no concibió. Desde el vientre de él, dice, desde su vieja creación tenemos todos nosotros. Él es vuestra madre, madre de toda creación. Madre de los vivientes, sí. Madre de los vivientes, dice. Y el Señor ya sacó de su presencia, vio que a nosotros ya no, cuando nos creó nomás. No es que un tiempo era perfecto, dice también la palabra, que Dios hizo a su imagen al hombre. Esa es una profecía. Esa es una profecía que cuando Cristo vino, digo que Él hizo para ser imagen de Él. Pero es una profecía, que nosotros no éramos imagen de Él, éramos imagen de Satanás. Esa es una profecía, no tiene que, ni una palabra no tiene que sacar ni poner. No se haga, Dios, que no se siente en la iglesia de Dios y usted haga su propia doctrina. Sino tenemos que tener temor de Dios para interpretar esta palabra y pedir
ese arrebato de palabras de oración. No seas sabio en tu propia opinión. Pedí al Señor, Señor, no entiendo, soy rudo, Señor, dame entendimiento, palabrita como palabrita. Así yo pedía al Señor y siempre me daba el Señor. Le estaba contando ayer justamente a Javier mi testimonio. Le decía al Señor, Señor, para mí nunca voy a conocer, yo porque quería saber demasiado palabrita por palabrita. Y le decía al Señor, dame palabrita por palabrita, quería conocer demasiado. Y me daba ese versículo, el Señor da a lo vil y a lo insensato sabiduría, para avergonzar la sabiduría de los sabios. Yo era torpe y todos somos torpes. Ustedes no se tienen que hacer sabios como si fuera sabe todo, que no quiere que nadie te enseñe. Tenemos que escuchar la palabra para saber, porque somos torpes. Y da a lo, si vos te encontrás torpe en la casa de Dios, entonces ahí tenés que, a lo vil y a lo insensato, vos tenés que reconocer que sos vil, insensato en la palabra de Dios, cada día. No te creas que ya sabes toda esta palabra. Entonces, porque somos rudos, ignorantes. Y entonces el Señor, si vos reconoces que sos vil, ignorante en la palabra de Dios, y pedí al Señor discernimiento de cada pecado, de cada manifestación de Satanás que hay en nosotros, ya fuimos formados así. Y entonces dice acá la palabra de Dios que no dice, vemos nosotros, le reemplazó a su hijo Sep, dice, y después Sep tuvo también hijo, y ya venía anunciando los profetas, ya era, como dice en el 5, ¿qué dice en el 5 de Génesis? Tráeme un poco mi Biblia que tenía Karina. Hasta. Seguí. Y fueron los días de Adán después que engendró hace 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y ve, estos son los profetas, ya Set, ya Caín, Abel ya sabemos que era profeta también, era figura de Cristo. Y estos son los profetas que tenía, como dicen, espada en su mano, que era la palabra de Dios, mostraba, invalidaba, Dios, que mostraba la vida de Satanás, y mostraba la existencia de Dios, que va a venir Cristo a destruir a Satanás, que es la incredulidad. Vuestro padre es el diablo, sufrimiento, depresiones, mala suerte, miseria, vicio, todo ese es Satanás. Y entonces estos son, veo que dice Seth,